Para muchos todavía el concepto de los demonios es algo que bíblicamente no está claro. No se tiene una idea exacta de qué es lo que ha pasado con ellos, qué es lo que va a suceder con ellos y cómo interactúan. En el pasaje de hoy día vamos a ver al Señor Jesucristo que se encuentra con el endemoniado gadareno y veremos ciertos principios que nos pueden dar cierta luz a estas verdades bíblicas. Es la lección de hoy día en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 5, versículos 1 al 13 de Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos de espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. La tormenta había cesado, y el Señor estaba llegando a la región de los Gadarenos junto con los discípulos. Dice Marcos en el capítulo 5, en el versículo 2, que salió de la barca y enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. La palabra inmundo quiere decir un ser impuro, un ser que ha perdido su pureza. Obviamente, los demonios son ángeles caídos. Los ángeles fueron creados por Dios, pero una gran parte de ellos se rebelaron contra la voluntad de Dios cuando se alinearon con el deseo de Satanás. Desde ese momento ellos han perdido su dignidad y actualmente viven esperando la condenación. La palabra inmundo quiere decir sin santidad. Fueron creados santos, pero perdieron esa santidad. Otra de las cosas que podemos ver de los demonios es de que ellos otorgan gran poder al cuerpo de aquellos a quienes ellos controlan. Este hombre dice que era atado por cadenas, pero las cadenas no podían controlar su fuerza. Muchas veces estos seres otorgan ese poder sobrenatural a los cuerpos de quienes ellos poseen para ejercer sus obras. Otra de las cosas que nosotros nos encontramos aquí y que nos ayuda a ver es de que afecta la manera como las personas actúan, sea emocional o psicológicamente. Estos seres afectan en gran forma a la persona a quienes los poseen. El poseído muchas veces no tiene control de lo que sucede a su alrededor. Y es ahí donde nosotros vemos de que estos seres malignos hacen mucho daño. Pero hay algo que nosotros nos damos cuenta aquí que es importante también recalcar. Es que cuando ellos ven al Señor Jesucristo, se acercan al Señor y se postran ante Él. Ahora, ese acto no es un acto de reverencia, es un acto de temor. La Biblia dice en Santiago de que los demonios creen y tiemblan. Su temor es ser atormentados, pero su temor no es un temor de reconocimiento ante la santidad de Dios,
sino es un temor de que conocen de que Dios tiene autoridad absoluta sobre ellos, pero ellos no quieren someterse. Y es ahí donde su temor es grande. Pero el mayor temor que ellos tienen es del tormento que ellos van a pasar cuando lleguen a ser condenados y enviados al infierno para pasar una eternidad sufriendo. A contrario de lo que se piensa, los demonios y sobre todo Satanás no van a controlar el infierno. Es un lugar donde ellos van a pasar atormentados por la eternidad. Ahí ellos han perdido y perderán completamente el control de lo que ellos pudieran hacer. Dios los encerrará en un destino cruento en el cual ellos tendrán que pagar por su rebelión. Son cosas que nosotros como creyentes tenemos que recordar. Dios es Dios y nadie se irá en contra de su voluntad. Él tarde o temprano hará pagar a los pecadores y en este caso a los ángeles caídos por su maldad. Eso es algo que nosotros nunca debemos olvidar. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar de que nosotros tenemos que adorar al Dios Todopoderoso y no rebelarnos en contra de Él, pues la rebelión contra Él no trae provecho. Y algo también que debemos siempre mantener en mente es de que Dios, al estar en el control y la soberanía de todo lo que sucede, Él puede controlar lo que pasa a nuestro alrededor. Y por eso no debemos temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la Biblia. Pero Pablo, en el capítulo 6 de Efesios, nos recuerda que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad. Satanás y sus demonios siempre estarán en contra de los hijos de Dios, pero nosotros tenemos al mismo Dios de nuestro lado, ante quienes ellos se postran y reconocen que no tienen ningún derecho para ir en contra de su voluntad. Ellos tarde o temprano pagarán condena. Usted y yo podemos vivir confiados en esa verdad. Es en el nombre de Jesús que nosotros tenemos autoridad sobre ellos. Si usted cree en Jesús, no tiene por qué tener temor. El Señor es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Que Dios nos bendiga.